Hay lugares donde uno siente que el mapa no alcanza, como si la Tierra hubiera dejado algunas páginas sin explicar. Islas perdidas, desiertos silenciosos glaciares, que retroceden volcanes encendidos. Ruinas cubiertas de sal y pueblos que aprendieron a vivir al límite del clima. Este viaje no busca postales perfectas ni nombres repetidos. Se adentra en escenarios donde la geología, la memoria y la vida diaria cuentan historias más interesantes que cualquier leyenda. Lugares remotos, extraños o difíciles de habitar, pero capaces de recordarnos que el mundo aún conserva rincones que sorprenden de verdad. Villa Epecuén, Argentina. A simple vista, Villa Epecuén no parece abandonada, sino detenida a mitad de una respiración. Durante décadas, fue un balneario próspero de la provincia de Buenos Aires, famoso por sus aguas saladas, sus hoteles, sus paseos junto al lago y una vida turística ligada al descanso y la salud. Todo cambió en 1985, cuando una crecida superó las defensas y el agua avanzó sobre el pueblo. Calles, casas, árboles y fachadas quedaron sumergidos durante años. Cuando el lago retrocedió, no devolvió la ciudad tal como era. Dejó una ruina blanca endurecida por la sal, donde cada pared parece conservar la marca de aquella inundación. Caminar hoy por Epecuén es entrar en una lección silenciosa sobre memoria, ingeniería y naturaleza. Las avenidas vacías, el antiguo matadero diseñado por Francisco Salamone y los restos de viviendas muestran cómo una comunidad puede desaparecer cuando el equilibrio entre infraestructura y paisaje se rompe. No hace falta dramatizarlo, el propio lugar habla. La sal cubre los muros, el viento atraviesa las calles, y el turismo termal que un día prometió bienestar, terminó convertido en uno de los paisajes más inquietantes de Argentina, casi fantasmal todavía. Cañón Fjaðrárglufur, Islandia. En el sur de Islandia, Fjaðrárglufur no impresiona por su tamaño descomunal, sino por la precisión con la que el agua ha cortado la roca. Sus paredes estrechas cubiertas de musgo forman un corredor sinuoso donde el río Fjaðra sigue avanzando entre curvas profundas. El cañón se formó tras antiguos procesos glaciares, cuando el deshielo y las corrientes excavaron la piedra poco a poco. Desde el sendero superior, el paisaje se entiende sin necesidad de grandes explicaciones. Arriba laderas verdes y viento. Abajo un río claro que ha trabajado durante miles de años con paciencia.
Su fama creció muy rápido y eso cambió la manera de visitarlo. En temporadas de alta presión turística, las autoridades han cerrado accesos para proteger el musgo y el suelo, muy sensibles al paso constante. Ese detalle lo convierte en algo más que un cañón bonito. Es un ejemplo claro de cómo un paisaje frágil puede perder fuerza si se recorre sin cuidado. Fjaðrárglufur invita a caminar despacio, seguir las rutas marcadas y mirar más allá de la fotografía. En Islandia, incluso los lugares más suaves a la vista suelen tener una historia geológica intensa bajo. Verir, Islandia. Antes de ver las fumarolas, Verir se anuncia por el olor a azufre y por el vapor que sale de la tierra. En el norte de Islandia, esta zona geotérmica forma parte del sistema volcánico de Krafla, un territorio donde el calor subterráneo llega a la superficie en forma de barro hirviendo gases minerales de colores y suelos inestables. El paisaje parece desnudo, casi sin vegetación, pero está lleno de actividad. Cada charco burbujeante y cada columna de vapor recuerdan que la isla no es un bloque quieto de roca, sino un territorio todavía en formación. Caminar por Verir exige seguir los senderos marcados porque el suelo puede ser mucho más peligroso de lo que parece. Bajo una capa fina de arcilla puede haber agua ácida, vapor caliente o barro a temperaturas capaces de causar quemaduras graves. Su fuerza no está solo en el aspecto extraño del lugar, sino en lo que permite comprender placas tectónicas, energía geotérmica, vulcanismo y gestión de riesgos en un país que ha aprendido a convivir con la actividad interna de la Tierra. Es un paisaje incómodo, directo y fascinante, donde la belleza aparece siempre acompañada de una señal de advertencia. Skellig Michael, Irlanda. Antes de convertirse en un lugar famoso, Skellig Michael fue algo mucho más radical, un refugio de piedra perdido frente al Atlántico. Allí, sobre un islote abrupto y castigado por el viento, los monjes levantaron celdas en forma de colmena, muros secos y escaleras talladas en la roca, sin apenas espacio para el error. Su arquitectura no buscaba impresionar, sino resistir. Cada piedra parece responder a una necesidad concreta: protegerse del clima, ordenar la vida diaria y mantener el silencio en un paisaje donde el mar marca todos los límites.
Subir hasta el antiguo monasterio sigue siendo una experiencia exigente. El acceso depende del tiempo del estado del mar y de normas estrictas de conservación, porque este patrimonio mundial es tan valioso como frágil. La fama cinematográfica atrajo nuevas miradas, pero su verdadera fuerza está en otra parte, en imaginar cómo una comunidad pudo vivir durante siglos entre aves marinas, acantilados y tormentas. Skellig, Michael no ofrece comodidad. Ofrece una lección de fe, aislamiento y supervivencia. Fuertes marinos de Maunsell, Reino Unido. Sobre el estuario del Támesis, los fuertes marinos de Maunsell parecen restos de una ciudad oxidada levantada contra el horizonte. Fueron construidos durante la Segunda Guerra Mundial para proteger Londres de ataques aéreos, y su diseño todavía revela esa función: plataformas elevadas, torres metálicas, pasarelas estrechas y estructuras pensadas para resistir vientos, salitre y aislamiento. Desde lejos tienen algo irreal, pero su origen fue profundamente práctico. No buscaban belleza, sino vigilancia, defensa y supervivencia, en un momento en que el mar también formaba parte del frente de guerra británico. Verlos desde una embarcación despierta una curiosidad inmediata. ¿Cómo sería vivir y trabajar allí, rodeado de niebla, oleaje y metal húmedo? Después de la guerra, algunos quedaron abandonados y otros fueron ocupados por emisoras piratas, añadiendo una segunda vida a su historia. Hoy su valor no está solo en la imagen inquietante que ofrecen, sino en lo que cuentan sobre ingeniería militar, patrimonio industrial y memoria marítima. Los fuertes ya no cumplen la función para la que fueron creados, pero siguen ahí marcando el paisaje como una advertencia oxidada de otra época. Isla de Kalsoy y Faro de Kalur, Islas Feroe. En Kalsoy el viaje empieza mucho antes de llegar al faro. La isla se cruza entre túneles estrechos, aldeas pequeñas y laderas verdes que caen casi sin transición hacia el Atlántico Norte. El camino hasta Kalur no es largo, pero el terreno húmedo, la niebla y el viento recuerdan enseguida que aquí la belleza exige atención. Al final de la ruta, el faro aparece como una construcción mínima sobre una lengua de tierra rodeado por acantilados que descienden de forma abrupta hacia el mar. No impresiona por su tamaño, sino por el lugar exacto donde fue construido. Desde allí, las Islas Feroe parecen resumirse en una sola escena: océano abierto, montañas oscuras, aves marinas
y una arquitectura pensada para resistir, no para llamar la atención. Kalur funciona como señal marítima, pero también como símbolo de una vida marcada por el clima y la navegación. Para visitarlo conviene consultar la previsión, llevar buen calzado y respetar la distancia con los bordes. En este paisaje cada paso cuenta, porque la frontera entre una vista inolvidable y un riesgo real puede ser muy estrecha. Cráter de Gas Darbaza, Turkmenistán. En medio del desierto de Karakum, este cráter ardiendo rompe la oscuridad con una intensidad que parece imposible de ignorar. Su origen está ligado a una perforación soviética en busca de gas cuando el terreno cedió y dejó escapar metano de forma peligrosa. Para evitar una acumulación tóxica, se prendió fuego al gas, pero las llamas siguieron activas durante décadas. Hoy el lugar atrae a viajeros interesados en geología, energía y paisajes extremos. No es un monumento natural puro, sino una consecuencia industrial, convertida en símbolo visual de Turkmenistán y de sus recursos subterráneos más imprevisibles actuales del Asia Central. Acercarse al borde permite sentir el calor, escuchar el rugido bajo y comprender por qué muchos lo llaman la puerta del infierno. Sin embargo, su interés documental va más allá del espectáculo nocturno. Este cráter plantea preguntas sobre extracción energética, seguridad ambiental y gestión de un territorio desértico donde la infraestructura es limitada. Llegar hasta allí requiere vehículos adecuados, planificación y respeto por un entorno remoto. La experiencia puede ser fascinante, pero conviene no romantizarla detrás de la imagen hipnótica. Hay una historia de ingeniería, error humano y combustión prolongada que sigue marcando el paisaje turcomano en silencio, todavía hoy. Calzada del Gigante, Reino Unido. En la costa de Irlanda del Norte, miles de columnas de basalto forman una estructura tan precisa que durante siglos alimentó leyendas sobre gigantes. La explicación científica resulta igual de interesante. Antiguas erupciones volcánicas dejaron flujos de lava que, al enfriarse lentamente, se contrajeron y crearon formas hexagonales casi perfectas. Este patrón geométrico convierte la calzada en un ejemplo excelente de geología volcánica, accesible para cualquier viajero. Entre acantilados, oleaje y senderos costeros, el lugar combina patrimonio natural, divulgación científica y una identidad cultural muy vinculada a la memoria oral del Reino Unido e Irlanda Atlántica, expuesta fría y legendaria. Pisar sus columnas exige mirar tanto al suelo como al mar, porque las rocas pueden estar resbaladizas y la marea cambia con rapidez.
Aún así, el recorrido permite entender por qué este paisaje fue reconocido como patrimonio mundial y sigue atrayendo a geólogos, fotógrafos y viajeros curiosos. La visita gana profundidad cuando se conecta la leyenda de Finn McCool con el origen volcánico real del terreno. Esa convivencia entre mito, ciencia y turismo sostenible hace que la experiencia sea atractiva. No se trata solo de ver piedras, sino de comprender una costa moldeada por fuego antiguo y mar Atlántico. Isla de las Muñecas, México. Entre los canales de Xochimilco existe un pequeño islote que durante décadas fue cubriéndose de muñecas colgadas en árboles cercas y construcciones de madera. La tradición cuenta que su antiguo cuidador comenzó a reunirlas tras encontrar el cuerpo de una niña en las aguas cercanas, convencido de que aquellas figuras podían apaciguar. Con el tiempo, el lugar pasó de ser un rincón agrícola a convertirse en uno de los destinos más singulares de México. Más allá de la leyenda, refleja una mezcla interesante de patrimonio popular, creencias locales y paisaje lacustre todavía vivo en la actualidad. Navegar hasta la isla permite descubrir una parte menos conocida de Xochimilco, donde las chinampas siguen mostrando un antiguo sistema agrícola desarrollado mucho antes de la llegada europea. Las muñecas desgastadas por el sol, la humedad y el paso de los años producen una impresión difícil de olvidar, aunque el verdadero interés está en comprender el contexto cultural que las rodea. La visita combina historia local, turismo cultural y arquitectura tradicional sobre canales. Conviene recorrerla con respeto, evitando alimentar mitos innecesarios porque detrás de su fama existe una comunidad que mantiene viva una parte importante del patrimonio mexicano. Lago Natron, Tanzania. En el norte de Tanzania, el lago Natron parece tranquilo desde lejos, pero sus aguas esconden una química extrema. La sal, los carbonatos y la fuerte alcalinidad crean un entorno difícil para la mayoría de los animales, con orillas cubiertas de depósitos minerales y colores que cambian entre el rojo, el rosa y el blanco. Sin embargo, ese mismo lugar es esencial para los flamencos menores que encuentran aquí una de sus zonas de reproducción más importantes. La paradoja es clara. Un paisaje que parece hostil sostiene una de las escenas más delicadas de la vida salvaje africana.
Acercarse al lago permite entender que la belleza no siempre nace de condiciones suaves. El calor, la evaporación y los minerales forman un ecosistema especializado, donde cualquier alteración puede afectar a miles. Por eso Natron no debe contarse solo como un lugar extraño o peligroso, sino como un espacio frágil que necesita protección. Desde sus orillas se ve el volcán Oldo Iñolengai, sagrado para el pueblo masái, lo que añade una dimensión cultural al paisaje. Aquí geología, vida silvestre y tradición local se cruzan en un territorio duro, silencioso y sorprendentemente vivo. Cañón del río Fish, Namibia. En el sur de Namibia, el terreno se abre de forma repentina para revelar uno de los mayores cañones del planeta. Sus paredes rocosas, moldeadas durante millones de años por movimientos tectónicos, y la erosión del río Fish, crean un paisaje donde cada estrato permite leer una parte de la historia geológica del continente africano. Desde los miradores, la inmensidad del valle hace evidente la escala del relieve. No predominan bosques ni cascadas espectaculares. Aquí el protagonismo pertenece a la roca, al clima árido y a una geografía que cambia lentamente con el paso del tiempo. Descender al interior del cañón es una experiencia reservada a quienes preparan bien la travesía. Las altas temperaturas, la escasez de agua y las largas distancias convierten la ruta en un desafío físico que exige planificación y conocimiento del terreno. Precisamente por eso, el lugar se ha convertido en una referencia para el senderismo de larga distancia y el turismo de naturaleza responsable. Cada curva del río recuerda que la erosión trabaja a otra escala temporal, mientras el silencio del desierto ayuda a comprender la enorme fuerza con la que la geología ha modelado Namibia durante millones de años. Parque Nacional Nahanni, Canadá. En el extremo noroeste de Canadá, este parque protege uno de los territorios salvajes mejor conservados de Norteamérica. Ríos de corriente rápida, profundas gargantas, bosques boreales y montañas escarpadas forman un paisaje donde la naturaleza sigue dominando casi todos los procesos. Las famosas cataratas Virginia, casi el doble de altas que las del Niágara, muestran la energía con la que el agua continúa transformando el relieve. Además de su enorme valor ecológico, Nahanni representa un ejemplo destacado de conservación e investigación ambiental
y gestión de grandes espacios naturales con una presencia humana muy limitada todavía hoy. Explorar esta región requiere mucho más que reservar un viaje convencional. Gran parte del acceso depende de pequeñas aeronaves, embarcaciones o expediciones organizadas debido al aislamiento del parque y a la ausencia de carreteras. Esa dificultad ha permitido conservar hábitats donde habitan osos lobos alces y numerosas especies de aves. Para quienes buscan comprender la geografía del norte canadiense, Nahanni ofrece una combinación excepcional de hidrología, biodiversidad y patrimonio natural. No destaca por construcciones humanas, sino por demostrar cómo un ecosistema intacto puede seguir funcionando prácticamente con sus propios ritmos desde hace miles de años. Salar de Uyuni, Bolivia. En el altiplano boliviano, una llanura blanca se extiende hasta donde la vista pierde referencias. Este enorme salar nació tras la evaporación de antiguos lagos prehistóricos, dejando una costra de sal que hoy forma uno de los paisajes más reconocibles de Sudamérica. Durante la estación seca, el suelo parece una superficie geométrica marcada por polígonos naturales. Tras las lluvias, una fina capa de agua crea reflejos que borran la línea entre. Además de su belleza, el lugar tiene importancia económica por sus reservas de litio, un recurso clave para baterías y tecnología energética. Explorar el salar exige cuidar tiempos, rutas y condiciones climáticas porque las distancias son enormes y la orientación puede volverse difícil. Las expediciones suelen incluir islas cubiertas de cactus, hoteles de sal y conexiones con lagunas altoandinas, creando un recorrido donde geología, turismo premium y sostenibilidad aparecen constantemente. Sin embargo, el verdadero interés está en comprender que este paisaje no es vacío. Guarda minerales, memoria climática y comunidades que dependen de decisiones futuras sobre recursos. Uyuni permite contar una historia muy actual donde la belleza del territorio se cruza con el debate global sobre energía limpia . Tristán de Acuña, Reino Unido. En mitad del Atlántico Sur, este pequeño territorio británico es considerado uno de los asentamientos habitados más aislados del planeta.
No tiene aeropuerto y el acceso depende de barcos que parten desde Sudáfrica tras varios días de navegación. Esa distancia explica buena parte de su identidad. Una comunidad reducida, un volcán dominante, acantilados verdes y un clima oceánico que condiciona la vida diaria. La isla no se entiende como un destino turístico convencional, sino como un caso excepcional de geografía humana, logística marítima y adaptación social en un entorno remoto, donde cada suministro requiere organización, paciencia y tiempo. Vivir allí implica aceptar una relación directa con el mar, el viento y la autosuficiencia. La erupción volcánica de 1961 obligó a evacuar temporalmente a sus habitantes, pero muchos regresaron reforzando una historia de pertenencia poco común. Para un relato documental, el valor de Tristán de Acuña está en mostrar cómo una comunidad mantiene servicios, tradiciones y vínculos familiares lejos de las rutas globales. Su atractivo no depende del lujo ni de la comodidad, sino de una pregunta sencilla: ¿qué significa permanecer en un lugar donde el aislamiento no es una experiencia breve, sino una forma de vida? Lago Yamdrok, China. Entre montañas del Tíbet, este lago de aguas turquesas aparece como una enorme curva luminosa sobre una meseta elevada. Su color cambia con el cielo, la profundidad y los minerales suspendidos, creando una imagen muy distinta a la de los lagos alpinos europeos. Para las comunidades tibetanas, el lugar tiene un valor espiritual profundo vinculado a tradiciones religiosas y a una relación respetuosa con el paisaje. Desde una mirada geográfica, Yamdrok permite entender la importancia de los lagos de altura en la hidrología, el clima regional y la vida pastoral de una de las zonas más elevadas de Asia. Recorrer sus miradores exige tener en cuenta la altitud y los cambios bruscos de temperatura. Aunque algunas rutas se han vuelto más accesibles, el paisaje sigue transmitiendo una sensación de amplitud que obliga a moverse despacio. El interés documental no está solo en el color del agua, sino en la conexión entre geografía sagrada, infraestructura de montaña y transformación del turismo en regiones sensibles. Conviene observar el lago con respeto sin reducirlo a una postal. Allí cada carretera, monasterio cercano y rebaño en la orilla recuerda que el paisaje también forma parte de una cultura viva. Valle del Omo, Etiopía. Al suroeste de Etiopía, el Valle del Omo no se puede reducir a una imagen exótica ni a una escena de mercado. A lo largo del río viven pueblos con lenguas, ceremonias, formas de vestir y sistemas de intercambio muy distintos, cada uno con una relación propia con el agua, el ganado y la tierra.
Además, la región tiene un valor arqueológico enorme, porque sus yacimientos han ayudado a estudiar etapas clave de la evolución humana. Por eso este valle exige una mirada más cuidadosa. No es un decorado remoto, sino un territorio vivo y profundamente complejo. Lo que ocurre aquí también habla del presente. Las presas. Los cambios en el uso del agua, la presión turística y las transformaciones económicas han alterado equilibrios que durante generaciones dependieron de las crecidas del río. Visitar el valle implica hacerlo con guías locales, respeto y tiempo suficiente para escuchar antes de fotografiar. Su fuerza documental está en esa mezcla de cultura-paisaje y cambio aldeas junto a lomo mercados, llenos de movimiento caminos de tierra y comunidades que intentan mantener su identidad mientras el entorno se transforma. Es un lugar fascinante pero también delicado. Isla Decepción, Antártida. Llegar a Isla Decepción es entrar en uno de los paisajes más extraños de la Antártida, un puerto natural escondido dentro de un volcán colapsado. Los barcos cruzan una abertura estrecha y navegan por una caldera inundada rodeada de playas negras glaciares vapor geotérmico y laderas oscuras que parecen recién salidas del fondo de la Tierra. Durante siglos, este refugio atrajo a balleneros exploradores y científicos que buscaban abrigo en un territorio donde el clima cambia sin aviso. Por eso sus ruinas no son simples restos abandonados. Son la memoria visible de una relación difícil entre ambición humana, investigación polar y naturaleza extrema. Hoy caminar por sus antiguas bases y estaciones oxidadas permite entender que incluso la Antártida conserva cicatrices. Entre pingüinos fumarolas y hielo, el paisaje muestra una belleza áspera, pero también una fragilidad absoluta. La actividad volcánica sigue presente, y cada visita exige logística precisa, normas ambientales estrictas y respeto total. Aquí no se viaja para conquistar nada, sino para comprender un lugar donde fuego, hielo e historia conviven al límite del mundo, lejos de cualquier ruta cómoda. Archipiélago de Socotra, Yemen. Frente a la costa de Yemen, este archipiélago conserva una biodiversidad tan singular que parece haber seguido su propio calendario evolutivo. Los árboles de sangre de dragón con copas abiertas como paraguas no son un simple atractivo visual, forman parte de un ecosistema adaptado a sequías, vientos fuertes y suelos pobres en nutrientes. Junto a playas claras, cuevas calcáreas y montañas interiores,
La geografía de Socotra explica por qué la conservación ambiental resulta aquí tan importante. Cada recorrido revela una isla donde botánica, turismo de naturaleza y patrimonio natural conviven con comunidades que mantienen formas de vida discretas y resistentes. Lo más fascinante no está solo en sus paisajes extraños, sino en la sensación de aislamiento real que marca cada desplazamiento. Las carreteras son limitadas, los servicios turísticos requieren planificación y la fragilidad política de Yemen obliga a entender el destino con prudencia. Aún así, Socotra conserva un valor documental enorme. Permite hablar de biología, sostenibilidad, rutas marítimas históricas y adaptación humana en un territorio poco alterado por el turismo masivo. Para quien busca una aventura responsable, el archipiélago ofrece algo raro en el mundo actual: belleza sin exceso, silencio amplio y una identidad natural que no necesita decorados artificiales. Desierto de Bisti de Nassim, Estados Unidos. En el noroeste de Nuevo México, Bisti de Nassim no se parece al desierto que muchos esperan encontrar. No hay grandes dunas ni carreteras escénicas perfectamente señalizadas, sino un territorio seco, quebrado y silencioso, lleno de arcillas erosionadas, troncos petrificados, judús y formas de roca que parecen recién descubiertas. Durante millones de años antiguos, ríos, pantanos y cenizas volcánicas fueron dejando capas de sedimento que el viento y la lluvia acabaron convirtiendo en un paisaje casi lunar. Caminar aquí es avanzar por una página abierta de geología y paleontología, donde cada relieve cuenta una edad distinta de la Tierra. La fuerza de Bisti está precisamente en su falta de comodidad. No hay centros turísticos grandes ni rutas fáciles de seguir. Por eso conviene llevar agua, protección solar y una buena orientación. Cada giro puede mostrar una columna imposible, una grieta de arcilla o una formación que cambia por completo con la luz. Más que una visita rápida, este lugar pide tiempo y respeto. Es turismo de aventura, sí, pero también una lección clara sobre conservación territorial. Glaciar Aletsch, Suiza. En los Alpes suizos, el glaciar Aletsch no parece una masa inmóvil, sino un enorme río de hielo, avanzando lentamente entre montañas. Desde miradores como Bettmerhorn o Eggishorn, su escala se entiende de golpe lenguas blancas, grietas profundas y morrenas que muestran cómo el hielo ha ido abriendo camino durante miles de años. Es el glaciar más grande de los Alpes
y forma parte del patrimonio natural mundial, pero su grandeza no borra una realidad inquietante. Cada año retrocede dejando al descubierto rocas, sedimentos y una pregunta difícil sobre el futuro del agua en Europa. Acercarse a este paisaje exige más que una cámara. Las rutas señalizadas permiten observarlo con seguridad, aunque el clima de alta montaña puede cambiar en poco tiempo, y el hielo nunca debe tratarse como terreno firme. Lo más valioso de Aletsch está en esa mezcla de belleza y advertencia. Un lugar espectacular que también permite hablar de cambio climático, turismo sostenible y conservación alpina sin necesidad de discursos forzados. Allí, cada curva del sendero muestra algo distinto. Una pared de hielo, un valle recién abierto o la huella visible de un mundo que se está transformando. Cavernas de Carlsbad, Estados Unidos. Bajo el paisaje árido de Nuevo México, las cavernas de Carlsbad esconden un mundo que no se entiende desde la superficie. Durante millones de años, el agua y los procesos químicos fueron disolviendo la roca caliza, hasta abrir salas enormes, pasillos profundos y formaciones minerales de una delicadeza sorprendente. Estalactitas, columnas y cortinas de piedra convierten el recorrido en una lección directa de espeleología y geología sedimentaria. La gran sala impresiona por sus dimensiones, pero también por algo más sencillo: la sensación de entrar en un espacio monumental, creado sin ruido, sin prisa. Descender por la entrada natural cambia por completo el ritmo del viaje. La luz desaparece poco a poco, el sonido se apaga, y cada formación obliga a mirar con más atención. Aunque la visita está bien organizada, el entorno sigue siendo muy frágil. Tocar una roca puede dañar procesos que tardaron siglos en formarse. Además, las salidas de murciélagos recuerdan que estas cuevas no son solo una atracción turística, sino un ecosistema vivo. Carlsbad combina ciencia, conservación y asombro sin exageraciones, mostrando que algunos de los paisajes más impresionantes de Norteamérica no están sobre la tierra, sino debajo de ella. Desierto de los Pináculos, Australia. En Australia Occidental, el desierto de los Pináculos parece una llanura detenida en mitad de una transformación geológica. Miles de columnas de piedra caliza emergen de la arena amarilla, algunas pequeñas, y otras tan altas como una persona, formando un paisaje que cambia por completo con la luz del día. Su origen está ligado a antiguos depósitos marinos, raíces vegetales, viento, lluvia y procesos químicos que fueron endureciendo partes del terreno mientras la arena más blanda desaparecía.
El resultado dentro del Parque Nacional Nambong no parece construido ni ordenado, pero tiene una lógica natural muy precisa. Recorrerlo a pie o en vehículo permite entender cómo un paisaje aparentemente simple puede guardar una historia compleja. No hay monumentos, ni ruinas, ni arquitectura humana que compita con el lugar. Todo depende de la textura de la roca, la sombra de las columnas y la sensación de caminar por un antiguo fondo marino convertido en desierto. Su cercanía relativa a Perth lo hace accesible, pero eso no reduce su fragilidad. Los pináculos funcionan mejor cuando se observan con calma como una lección clara de geología costera, erosión y conservación en uno de los paisajes más singulares de Australia. Estructura de Richat, Mauritania. Vista desde el suelo parece una sucesión de colinas circulares, pero desde el espacio revela una de las formas geológicas más sorprendentes del planeta. La estructura de Richat, situada en el desierto del Sahara mauritano, está formada por varios anillos concéntricos creados tras millones de años de erosión sobre una antigua elevación geológica. Durante mucho tiempo se pensó que podía tratarse del impacto de un meteorito, aunque los estudios posteriores descartaron esa hipótesis. Hoy constituye un extraordinario laboratorio natural para la geología, la teledetección y el estudio de los procesos erosivos a gran escala. Su enorme tamaño explica por qué los astronautas la utilizan como referencia visual cuando sobrevuelan el norte de África. Sin embargo, recorrerla desde tierra ofrece una experiencia muy distinta. Las dimensiones reales solo se comprenden al observar la sucesión interminable de crestas rocosas que emergen entre la arena. El aislamiento del lugar obliga a planificar cuidadosamente cualquier expedición, ya que las infraestructuras son muy limitadas. Más que un destino turístico convencional, Richat invita a descubrir cómo el tiempo, el clima y la tectónica pueden construir formas que desafían nuestra percepción del paisaje terrestre. Laguna Colorada, Bolivia. A gran altitud, entre volcanes salares y vientos fríos del altiplano boliviano, esta laguna sorprende por un color rojo que cambia según la luz. La tonalidad procede de sedimentos minerales y microorganismos adaptados a aguas salinas. Un detalle que convierte el lugar en una clase abierta de geología, biología extrema y conservación ambiental. Sobre la superficie poco profunda, los flamencos andinos se alimentan y descansan, en un escenario que parece frágil, aunque está sometido a condiciones durísimas.
El paisaje no necesita exageración. Basta mirar sus orillas blancas para entender el equilibrio delicado que sostiene este ecosistema altoandino vivo. Llegar hasta allí exige planificación, porque la altitud, el frío nocturno y las distancias del suroeste boliviano pueden sorprender incluso a viajeros experimentados. La visita suele formar parte de rutas hacia la Reserva Eduardo Avaroa y el Salar de Uyuni, por lo que conviene viajar con guías preparados agua suficiente y ropa adecuada. Más que un simple punto fotográfico, la laguna permite hablar de turismo sostenible, biodiversidad altoandina y gestión de áreas. Cada parada revela cómo la belleza extrema también depende de normas claras, respeto ambiental y una comprensión sencilla de los límites físicos del territorio andino. Túneles de lava de Jeju, Corea del Sur. Bajo los campos volcánicos de Jeju, se extiende una red de túneles formada cuando antiguas coladas de lava avanzaron bajo una superficie que se enfrió primero. El interior conserva paredes onduladas marcas de flujo y estructuras minerales que permiten leer el movimiento del magma como si hubiera quedado detenido. Estos tubos volcánicos forman parte del valor geológico de la isla y explican por qué Jeju es reconocida internacionalmente por su patrimonio natural. Caminar por sus galerías no solo impresiona por la escala subterránea, también ayuda a comprender la relación entre vulcanismo, paisaje agrícola y conservación científica. La visita requiere respeto por un entorno muy delicado, donde la humedad, la temperatura estable y la oscuridad han creado condiciones particulares. Las pasarelas permiten observar sin dañar las formaciones, aunque conviene recordar que cada pared pertenece a un proceso geológico de miles de años. Además, estos túneles conectan con la identidad de Jeju, una isla moldeada por cráteres, rocas negras, cuevas y una cultura local adaptada al viento y al mar. Para el viajero curioso, ofrecen turismo educativo de alto valor, porque muestran que la arquitectura más sorprendente de un territorio puede estar bajo tierra. Karakalpakstan, Uzbekistán. En el oeste de Uzbekistán, Karakalpakstan reúne desierto, memoria soviética y una de las heridas ambientales más visibles de Asia Central, el retroceso del Mar de Aral. En Moynak, los barcos oxidados quedaron varados sobre arena donde antes había agua, como si un puerto hubiera sido abandonado por el mar. Durante décadas, el desvío de ríos para grandes proyectos agrícolas redujo el nivel del agua, salinizó el suelo y cambió la vida de comunidades en
Pero la región no es solo una catástrofe ecológica. También conserva identidad caracalpaca, fortalezas antiguas y una historia mucho más amplia. Viajar por esta zona deja imágenes difíciles de olvidar. Viento cargado de sal, carreteras largas, pueblos silenciosos y museos que intentan conservar una... En Nukus, el Museo Savitsky sorprende con una colección de arte inesperada, mientras las antiguas fortalezas de Yoresm recuerdan que este territorio formó parte de rutas históricas importantes. Karakalpakstan no ofrece una belleza cómoda ni fácil de vender, pero sí una experiencia con peso. Permite hablar de sostenibilidad, decisiones de ingeniería, resiliencia local y geografía humana, sin adornos, desde un lugar donde el paisaje muestra claramente las consecuencias de un